Para el final de esa tarde, nadie en el set cuestionaba quién tenía el control del espacio. No hubo discusión, no se levantó la voz y no se presenció ningún enfrentamiento visible. Jackie Chan describiría más tarde aquel momento como una experiencia que redefinió su comprensión de la velocidad, el control y la jerarquía. Lo sucedido fue breve, casi imperceptible a la vista. Pero quienes lo presenciaron afirmaron que la atmósfera cambió, y nunca volvió a ser la misma. El set se movía como lo hacen los equipos experimentados, sin urgencia, sin confusión. Se ajustaban los equipos, se revisaban las marcas, se afinaba la iluminación en pequeños incrementos. La gente hablaba suavemente, no por miedo, sino por costumbre. Este era un lugar donde la precisión importaba más que el volumen. Bruce Lee llegó sin ceremonia. No hubo anuncio, ni cambio de horario. Sin embargo, varias personas lo notaron al instante, incluso antes de comprender por qué. No ocupaba espacio de manera agresiva. Se mantenía ligeramente apartado, observando la mecánica de la escena como si estudiara un sistema ya familiar para él. No vestía ningún atuendo que sugiriera autoridad. Ningún uniforme, ningún emblema. Lo que lo distinguía era la economía, de movimientos, de atención. No caminaba de un lado a otro. No se movía nerviosamente. Cuando ajustaba su postura, parecía incidental, aunque nada de lo que hacía era desperdiciado. Esto no era inusual para quienes ya habían trabajado con él. La autoridad de Bruce Lee en el set no era contractual. Provenía de un entendimiento acumulado de que veía cosas que otros pasaban por alto. Ángulos de cámara, tiempos, la distancia entre la intención y la ejecución. Rara vez corregía a alguien en público. Cuando hablaba, generalmente hacía una pregunta que redirigía una decisión sin confrontarla. Jackie Chan ya estaba allí, más joven, enérgico, moviéndose constantemente entre conversaciones. Había estado trabajando duro, más duro, según algunos, de lo necesario. Su reputación crecía, construida sobre su audacia física y su práctica constante. Era respetado, especialmente por el equipo de acrobacias, que veía en él una disposición a soportar incomodidades sin quejarse. Los dos hombres existían en ritmos distintos. La energía de Jackie era hacia afuera, cinética. La de Bruce estaba contenida, casi sellada. No chocaban, no competían. Al menos, no abiertamente. Quienes observaban percibían una jerarquía silenciosa, aunque nadie la había definido. Bruce no supervisaba a Jackie. Jackie no se inclinaba explícitamente ante Bruce. Pero cuando Bruce se acercaba a la acción, los demás inconscientemente ajustaban sus posiciones, creando espacios sin que se les pidiera. No era reverencia, era reconocimiento. Bruce observó una corrida de ensayo. No dijo nada cuando terminó. En cambio, pidió que la secuencia se repitiera una vez más. No más rápido, no más fuerte, solo una vez más. Mientras se desarrollaba nuevamente, su mirada permaneció fija, ni crítica, ni impresionada. Simplemente atenta. Cuando terminó, asintió ligeramente y se retiró. El momento pasó, pero la impresión persistió. Jackie lo notó, aunque aún no lo comprendía del todo. Estaba acostumbrado a medirse con estándares visibles: velocidad, agilidad, riesgo. Bruce no ofrecía ninguno de esos puntos de referencia. No demostraba, no aconsejaba. Simplemente existía dentro del entorno como si ya estuviera mapeado en su mente. Ese contraste, sutil como era, sentó las bases para lo que siguió. No conflicto, sino exposición. Para cuando se anunció la siguiente pausa, el set parecía inalterado en la superficie. Pero una conciencia tácita se había asentado, una que pronto requeriría reconocimiento. Sucedió sin intención. No hubo anuncio, ni desafío cruzando el espacio. Las palabras surgieron durante una pausa, entre tomas, entre ajustes, cuando la conversación fluía como suele hacerlo entre personas que llevan demasiado tiempo trabajando juntas para mantener formalidad. Jackie Chan hablaba con un pequeño grupo cerca del borde del set. Su tono era ligero, casi divertido. Acababa de terminar una secuencia que requería ráfagas repetidas de movimiento, cada toma ligeramente más rápida que la anterior. El sudor había comenzado a oscurecer la tela en su cuello, y parecía satisfecho con el esfuerzo. Alguien comentó lo rápido que había completado la última corrida. Jackie sonrió y respondió sin pensar demasiado en quién podría estar escuchando: creo que ahora soy más rápido. La afirmación no estaba formulada como una comparación. No se mencionó ningún nombre. No se señaló un objetivo. Pero todos entendieron la referencia. No era arrogancia, al menos no de la forma habitual.
Jackie había pasado años llevando su cuerpo al límite. La velocidad, para él, era medible, fotogramas contables, ventanas de reacción más cortas, márgenes más ajustados. En ese momento, le parecía una observación razonable. Lo que no había previsto era el contexto. Bruce Lee no formaba parte de la conversación. Estaba a varios metros, conversando con un miembro del equipo sobre la colocación de cámaras. Su postura no cambió cuando se pronunciaron las palabras. No levantó la vista de inmediato. No hubo reacción visible. Sin embargo, el aire cambió. Quienes estaban lo suficientemente cerca para escuchar callaron, no porque el comentario fuera ofensivo, sino porque introducía algo no resuelto en la sala. Jackie también lo percibió, no de inmediato, pero sí gradualmente, mientras las conversaciones a su alrededor se reducían y las miradas se desviaban. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una breve mirada de búsqueda, como si repitiera lo que acababa de decir. No se arrepintió, pero se volvió consciente del peso de sus palabras. Bruce terminó su conversación y se giró ligeramente, orientando ahora su atención hacia el set en general y no hacia un individuo. Su expresión permaneció inalterada. Si hubiera escuchado el comentario, no dio señal de ello. Esa ausencia de respuesta no era desdeñosa. Era deliberada. No siguió corrección. Ninguna recordatoria de rango. Ninguna advertencia sutil disfrazada de humor. La afirmación se permitió existir por sí misma. Y al permitirlo, Bruce devolvió la responsabilidad al propio espacio, a las personas que escuchaban, al silencio que siguió, y eventualmente, a la necesidad de resolución que ese silencio crea. Jackie esperó que algo sucediera. No ocurrió nada. Pero la espera, en ese momento, fue suficiente. Porque una declaración como esa, lanzada en un espacio regido por estándares tácitos, no desaparece. Se asienta. Persiste. Y tarde o temprano, exige ser abordada, no con palabras, sino con claridad. El trabajo continuó, pero la atención se fracturó. Los miembros del equipo siguieron siendo profesionales, regresando a sus puestos, ajustando luces y revisando marcas. Desde afuera, el set parecía igual que una hora antes. Pero debajo de la rutina, circulaba una conciencia silenciosa, sutil, pero persistente. Bruce Lee se movía por el espacio como antes, sin prisa, preciso. Habló brevemente con el director, escuchó más de lo que habló y se colocó donde podía observar la totalidad de la escena. Nada en su comportamiento sugería confrontación. Eso, por sí mismo, alteraba las expectativas. Si hubiera respondido al comentario, la tensión se habría disipado en ruido. Las palabras podrían haberse respondido con palabras. La autoridad podría haberse aceptado o resistido. Pero el silencio no ofrecía tal liberación. Jackie lo sintió con mayor intensidad. Continuó ensayando, repitiendo movimientos que ahora tenían un peso diferente. Cada corrida era más precisa, cada parada más limpia. Sin embargo, el esfuerzo se sentía menos seguro que antes. La velocidad, cuando no se mide, empieza a sentirse abstracta. Entre tomas, miró a Bruce. No directamente, no de forma evidente. No buscaba aprobación. Buscaba orientación. Bruce no devolvió la mirada. En un momento, un miembro del equipo se acercó a Bruce con una pregunta técnica no relacionada con la tensión. Bruce respondió con calma, ajustando la sugerencia a unos pocos grados, unos pocos fotogramas. La solución fue eficiente, casi discreta. El miembro del equipo asintió, satisfecho, y se retiró. Alguien cercano observó en silencio, él lo ve todo. No era un comentario sobre la afirmación anterior, pero así se interpretó. La pregunta tácita circuló. ¿Bruce la abordaría? Y si lo hacía, ¿cómo? Nadie esperaba un espectáculo. Esa no era su forma. Quienes lo habían visto entrenar comprendían que las demostraciones, cuando ocurrían, rara vez eran dramáticas. Eran breves, decisivas, a menudo anticlimáticas para quienes esperaban una exhibición. Pasó el tiempo. Cuanto más Bruce permanecía en silencio, más la responsabilidad se alejaba de él. La afirmación ya no pertenecía solo a Jackie. Ahora existía como una incertidumbre compartida, una comparación no resuelta sostenida colectivamente por la sala. Esto no era hostilidad. Era anticipación sin emoción. Bruce eventualmente se acercó a la zona de práctica, no con un propósito que pudiera interpretarse como intención, sino como si lo guiara la necesidad. Jackie notó la proximidad. Lentamente redujo sus movimientos, no consciente, sino instintivamente. Su respiración se calmó. La energía exterior que había impulsado su confianza inicial comenzó a plegarse hacia adentro.
Nada se había decidido aún. Nada se había anunciado. Pero el espacio había empezado a reducirse. Y cuando eso ocurre, cuando la atención se condensa y el silencio permanece, la resolución tiende a llegar sin ceremonia. No comenzó con invitación. Bruce avanzó como respondiendo a una necesidad práctica más que a una afirmación en el aire. No se dirigió a Jackie directamente. No mencionó velocidad, edad o rango. En cambio, pidió una preparación simple, algo ya familiar para todos los presentes. La solicitud fue modesta. Ninguna condición especial. Ninguna audiencia reunida por diseño. Jackie fue incluido no como rival, sino como participante. Los observadores percibieron que lo que estaba por ocurrir sería breve. Bruce no tenía interés en alargar momentos más allá de su utilidad. Se posicionó con cuidado, alineando su postura no para mostrar, sino para clarificar. Su postura era relajada, casi casual, pero nada carecía de intención. Habló en voz baja, ofreciendo instrucciones mínimas. Lo justo para establecer parámetros. Sin explicar por qué. Jackie obedeció sin vacilación. No hubo resistencia, ni fanfarronería. Ahora estaba alerta, concentrado de manera diferente a la actuación habitual. La atmósfera cambió nuevamente, no hacia el conflicto, sino hacia la concentración. Lo que siguió tomó menos tiempo de lo esperado. Bruce se movió una vez. No hubo esfuerzo visible, ni acumulación de fuerza. La acción fue limpia, precisa y completada de inmediato. Terminó antes de que el ojo pudiera separar causa de efecto. Para un observador no entrenado, pudo haber parecido inconsecuente. Pero quienes entendían de movimiento reconocieron lo que se mostró. No solo velocidad, sino tiempo. No poder, sino control. El espacio entre intención y ejecución se redujo a algo casi imperceptible. Jackie se quedó inmóvil, no por shock, sino por comprensión. Bruce no repitió el movimiento. No aclaró lo que acababa de ocurrir. Se retiró como si el asunto se hubiera resuelto solo. La sala permaneció en silencio, no por cortesía, sino porque nadie sintió necesidad de hablar. La demostración había respondido la pregunta sin abordarla directamente. Bruce volvió a su posición anterior y reanudó la observación del set, distribuyendo su atención nuevamente por el entorno. No hubo satisfacción visible. Ningún reconocimiento de que algo inusual había ocurrido. Para él, no había pasado nada. Para Jackie, el momento persistió. Permaneció unos segundos más de lo necesario, repasando lo que había sentido, no lo que había visto. La velocidad no se había discutido. Se había replanteado. Nada le fue quitado públicamente. Nada se había probado en voz alta. Sin embargo, la comparación se había disuelto. El set retomó lentamente su ritmo. Las conversaciones regresaron, aunque más silenciosas. El trabajo continuó, con una sutil recalibración. Nadie mencionó lo ocurrido, pero todos lo llevaban consigo. El cambio no se anunció. No hubo reacción visible de Jackie en ese momento, ni vergüenza, ni humildad forzada. Asintió una vez, casi para sí mismo, y regresó a su lugar. Nada que Bruce mostrara indicaba superioridad en el sentido estrecho. No había superado a Jackie en un enfrentamiento visible. Había revelado una brecha, una que no podía cerrarse solo con esfuerzo. El espacio entre habilidad técnica y maestría se volvió inconfundiblemente claro. Otros también notaron el efecto. El equipo no discutió el momento, pero se ajustó. Las instrucciones dirigidas a Jackie se volvieron menos frecuentes, más específicas. Él escuchaba con mayor atención, no por obligación, sino porque ahora entendía que la eficiencia surge de la precisión, no de la intensidad. Bruce, por su parte, permaneció inalterado. No vigilaba a Jackie. No ofrecía guía a menos que se le pidiera. No reforzaba la lección. Esa contención formaba parte de la demostración. Al no seguir el momento con comentarios, Bruce permitía que su impacto madurara sin interferencia. Más tarde, durante una breve pausa, Jackie observó nuevamente a Bruce, no como un referente a superar, sino como un punto de referencia para estudiar. Notó cómo Bruce conservaba energía, cómo esperaba sin esperar, cómo se involucraba solo cuando era necesario. Esto no era intimidación. Era orientación. La afirmación anterior, dicha casualmente, casi descuidadamente, ya no tenía relevancia. La velocidad se reveló como una variable entre muchas, y no la decisiva. El colapso, si podía llamarse así, fue interno. Nada en la carrera de Jackie se vio disminuido por el momento. Nada le fue arrebatado. Pero algo se había reorganizado. La ambición se transformó en disciplina. La confianza se suavizó en conciencia.
Y el respeto, ya no abstracto, encontró su lugar apropiado, no como deferencia, sino como alineación. El incidente no se convirtió en historia de inmediato. En los días siguientes, no se discutió en el set. No hubo relato durante comidas, ni gestos exagerados para recrear lo ocurrido. Permaneció como había sido en el momento, contenido, preciso, sin adornos. Bruce Lee continuó trabajando como siempre. Jackie Chan continuó entrenando como siempre. Pero el tiempo aísla el significado. Años después, cuando Jackie hablaba de Bruce, el recuerdo surgía, no como anécdota de corrección, sino como un punto de referencia. No describía la mecánica en detalle. Nunca enfatizó lo que Bruce hizo. Hablaba de lo que sintió en ese instante, la repentina conciencia de que la maestría no se anuncia, y que la velocidad sin tiempo es solo movimiento. Para entonces, Jackie ya se había convertido en un maestro por derecho propio. Refinó su arte a través de lesiones, repeticiones y reinvención. Su comprensión del movimiento se había profundizado, moldeada por la experiencia más que por la afirmación. Y al reflexionar sobre Bruce, no lo hacía comparándose, sino con claridad. Bruce Lee no vivió lo suficiente para ver el alcance total de su influencia. Pero momentos como aquella tarde perduran silenciosamente, incrustados en la forma en que otros entrenan, enseñan y se miden a sí mismos. La historia se difundió no por ser dramática, sino por ser instructiva. Quienes la escucharon comprendieron lo que faltaba en la narración. No hubo desafío. No se reclamó victoria. No se humilló a nadie. Solo se permitió que una pregunta se resolviera por sí misma. Bruce nunca habló públicamente del momento. No lo necesitaba. Su enseñanza nunca se confinó a las palabras. Vivía en la contención, en el tiempo, en la negativa a hacer más de lo necesario. Aquella tarde no fue una lección diseñada para una audiencia. Fue simplemente una corrección aplicada en el preciso momento que se requería, y en ningún otro. Décadas después, el set desapareció. La gente se dispersó. Las películas permanecen. Pero entre quienes valoran la maestría más que la exhibición, el recuerdo perdura. No como historia de quién fue más rápido, sino como ejemplo de cómo se forma el respeto, no por fuerza, sino por inevitabilidad. Nada ruidoso marcó el fin de ese día. El trabajo concluyó. El equipo se empacó. La gente se fue a casa. Pero algo duradero se había puesto en movimiento. Y como todas las demostraciones silenciosas de maestría, no buscaba ser recordada, lo merecía.